Nos han enseñado que para resolver un ejercicio de física, de dinámica en particular, lo más importante es, se establecen con todas las fuerzas, el sistema de referencia y se aplica la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. Ejemplos que ya hemos visto son, por ejemplo, los tiros parabólicos. Tenemos aquí, lanzamos algo así, entonces la única fuerza, por ejemplo, que está actuando en este caso, sería la fuerza peso, que iría hacia acá abajo. Si es, por ejemplo, en una caída libre, como sería este tipo, o que suba y baja, me da lo mismo, la única fuerza que está actuando aquí sería el peso también. Pero bueno, también puede haber otras situaciones donde sí me aparezca una fuerza. Imaginaros que hay algo que se está moviendo por aquí, existe una fuerza así, aquí tengo mi peso, aquí tengo mi normal, incluso le puedo poner fuerzas de rozamiento. Pero cuando yo hago esto, al final lo que obtengo es una aceleración que va a ir en la componente X, ¿no? Es decir, irá así. Y será un número, lo que sea. Es decir, en casi todas, cuando yo aplico la segunda ley de Newton, es decir, yo voy a hacer el sumatorio de todas las fuerzas que actúan sobre la masa por la aceleración. En la primera, si os fijáis, voy a obtener una aceleración que será menos gj, pero bueno, si la pongo solamente por la componente, que es lo que muchos estáis acostumbrados, sería a igual a menos g. En esta voy a obtener la misma, a igual a menos g, y en esta no, en esta voy a obtener una expresión, pero al fin y al cabo, al final va a ser un número. Vamos a llamarlo, por ejemplo, un número que sea k, pues 2 metros por segundo al cuadrado, menos 2 metros, depende de la situación que se esté dando. Vale, resolver este tipo de ecuaciones no es complicado, no es complicado. En primero no se explican del todo porque hay que usar procesos de integración, pero al final lo que estoy haciendo es decir, oye, mira, cuando tú tengas una expresión que sea la aceleración igual a una constante, por ejemplo, vamos a llamarla a sub 0, si tú quieres resolver esta ecuación, que es lo que se llama la ecuación diferencial del movimiento, que sepa que si vamos a trabajar en un solo eje, que si quieres saber la posición, imagino que estamos en el eje X, que si quieres saber la posición en el eje X, lo que tienes que saber es su posición inicial. Tú tienes que saber la velocidad inicial que tiene por el tiempo más un medio de esa aceleración, que es una constante, por el tiempo al cuadrado. Es más, si notáis que derivamos esta expresión, vamos a obtener la velocidad. Si derivo esta expresión, va a ser que la velocidad es igual a la primera, esto es una constante, vale 0, algo multiplicado por t, todo esto respecto de t, me va a quedar v0, y aquí este 2 va a pasar aquí, con un medio se me va, y me va a quedar a sub 0 por t, como es la expresión que ya conocéis, ¿no? Es decir, me va a quedar v sub 0 más a sub 0 por t. Es decir, resolver estos casos son muy sencillos. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay algunos tipos de movimientos donde no llegamos a este tipo de expresiones, es decir, que la aceleración sea una constante, sino que depende de otros parámetros, y entonces ya no puedo usar este tipo de soluciones. Estas son las soluciones a esta ecuación. Dejemos esto claro. Si a mí me dicen, oye, yo tengo esto, yo quiero saber la solución de la ecuación del movimiento, pues tengo que saber cuánto vale la posición en cualquier instante. Esta es la solución de esta ecuación. Por ejemplo, vamos a imaginar ahora que lo que tengo es un muelle. Es decir, tengo aquí esta situación, tengo aquí un muelle y ese muelle yo lo estiro. Por ejemplo, un X. Entonces aquí va a aparecer una fuerza que sea a raíz de la ley de Hooke que va a ir en esta dirección. Y esa fuerza vale, la voy a poner en, fijaros aquí, me quedaría menos K por X, porque siempre lleva sentido contrario a lo que yo estoy haciendo, y en este caso Y, puesto que estoy aquí. Pero si yo la aplico en la segunda ley de Newton, vuelvo a aplicar aquí, aquí solamente tengo esta componente, y la aceleración solamente tiene componente en I también. Por lo tanto, cuando yo aplique la segunda ley de Newton, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar, al aplicar Newton, es decir, sumatoria de toda la fuerza igual a la masa por la aceleración, me va a quedar que menos kx, que es la única que hay en I, es igual a la masa por la aceleración. Y si aquí despejo la aceleración, voy a obtener que va a ser menos k partido por mx. Vamos a observar la diferencia con la expresión anterior. Con respecto a la expresión anterior, antes la aceleración era una constante, un número, y esta es su solución, y se deriva su velocidad. Pero ahora la aceleración es una constante, me da igual que sea menos que más en principio, pero va multiplicado por la posición. Es decir, ya estas no son las soluciones de estas de aquí. Podemos comprobarlo como si yo intento meter esta de aquí a aquí, ya no tengo la aceleración. ¿Qué ocurre?
tengo que buscar las soluciones a esta ecuación. Esta sería la ecuación diferencial del movimiento, exactamente igual que antes. Y la misión del físico, aunque realmente esto ya son matemáticas, es buscar la solución de esta ecuación. Es decir, yo quiero saber la posición respecto de t, no la posición, ¿veis? Que tengo la posición respecto de t y tengo la v respecto de t, pero aquí no tengo la posición respecto de t, la tengo respecto de a. Yo quiero saber la posición respecto de t. Pues si yo quiero calcular eso, la solución para este tipo de ecuaciones son del tipo sinusoidales. Es decir, claro, tú a priori esto no lo sabes. Dice la solución vale x, que es función del t, como la anterior, sería igual a una constante, que se llama a, que va a ser la amplitud del movimiento, por el seno del omega t, donde la omega va a ser la frecuencia angular del movimiento, más una fase inicial. A ver si la logramos entender. Fijaros, antes era muy sencillo. Aquí está como la función, velocidad inicial y aceleración. Ahora no. Ahora es una función sinusoidal. ¿Veis ahora que está la x como función de t? Y ya no es como función de a. Pues esta es la solución a esta ecuación, igual que esta era la solución a esta ecuación. Es verdad que también se puede elegir otro. En vez de poner seno, poner coseno. Pues en esencia esto es el movimiento armónico simple. Es siempre que lleguemos a expresiones de este tipo, estas son las soluciones. Y lo podemos comprobar. Si yo cojo ahora y derivo una vez y derivo dos veces, tendré la aceleración. Pero claro, esto está bien en primero de bachillerato porque estamos trabajando con posiciones, pero a veces no ocurre que no depende de las posiciones, sino depende de ángulo, o depende de la presión, o depende del campo eléctrico, depende de muchas cosas. Entonces no nos gusta poner A, nos gusta indicar que esta A se está refiriendo a la segunda derivada de la posición. Y eso lo reflejamos de la siguiente manera. Solemos decir, oye, si tú quieres calcular la velocidad, que es la derivada de x respecto de t, esto lo vamos a llamar x punto. Indicar ese punto significa que he hecho una primera derivada respecto del tiempo. Si hago una segunda derivada, que será la derivada de la v respecto de t, entonces esto lo llamo dos puntos. Ya estoy indicando que estoy derivando dos veces. Al hacer esto, en vez de poner a, voy a poner x dos puntos. Entonces pongo x dos puntos. Es igual a una constante, que los físicos la llamamos omega al cuadrado, el signo menos lo conservo, por x en este caso. Si lo pongo mejor de otra manera, me va a quedar que x dos puntos más omega cuadrado x es igual a 0. Esto es, siempre que aplique Newton y llegue a expresiones de este tipo, es un movimiento armónico simple. Oye, que puede ser con x o que puede ser con un ángulo. Por eso introducimos esto. O que puede ser una presión, o puede ser lo que sea. Pero siempre que lleguemos a esto, llegamos a movimiento armónico simple. ¿Y cuál es la solución? La solución es, voy a coger esta variable, la pondría aquí, si es x, es teta, y entonces sería igual a que es una amplitud, por el seno de la omega, que es esta omega de aquí, pero sin cuadrado, por t más phi 0, que será la fase inicial. Así que no hay que agobiarse. Un movimiento armónico simple surge porque al aplicar Newton me sale una expresión de la aceleración que es muy diferente a la que me salía tanto en cinemática como en dinámica, para los movimientos de tiro y movimientos normales y corrientes. Estos movimientos son muy importantes porque hay muchísimas cosas que son de forma de movimiento armónico simple. Y ahora solamente tenéis que entender lo que son los parámetros. Los parámetros del movimiento son, oye, ¿esta omega tan rara qué es? Esa omega tan rara. Bueno, pues esa omega tan rara, lo que me está diciendo que se llama frecuencia angular y la puedo relacionar con el periodo del movimiento, que es 2pi partido por t, donde t es el tiempo que tarda en volver a la posición en el mismo estado de vibración, digamos. Pues si es un péndulo, desde que lo suelto hasta que vuelve a mi posición inicial, pues ese es el periodo. Si es un muelle, si lo suelto hasta que vuelve a mi posición de donde yo tengo la mano, pues ese es el periodo. Y la frecuencia, que es el número de oscilaciones que va a dar por segundo, es 1 partido por t. Y la A esta A de aquí es la amplitud del movimiento. Vale, con eso yo creo que es suficiente para entender este tipo de movimiento, que es aplicar Newton. Entonces veo quién es la omega y ya empiezo a ver quién es el periodo. Una vez que ya tenga esto, ya sé quién es el periodo. Que me dicen, oye, dime además cuál es la posición de la partícula, es esta. Que me dicen, oye, quiero saber la velocidad de la partícula, derivo esta expresión y esa sería la velocidad. Que quiero saber la aceleración, derivo dos veces y ya la tengo, aunque ya inicialmente ya la tenía.
Espero que esto sirva como introducción al movimiento armónico simple. Con esto, nada más.